¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en el que ustedes estén viendo, visualizando este video. El día de hoy vamos a checar lo que es el protocolo de investigación, así como también los elementos más cruciales, ¿sí? Del mismo. Comenzamos. De entrada, lo primero que tenemos que mencionar es precisamente lo que ustedes observan aquí. Comparto pantalla. En esta parte del proceso de investigación, tenemos que recordar precisamente un aspecto crucial. Las investigaciones nunca se hacen de golpe, es decir, nunca son instantáneas, no son de la noche a la mañana, sino llevan, como su nombre lo indica, todo un proceso. Esto se refiere precisamente a que hay una serie de tiempos que son importantes de considerar. Bajo este cometido, entonces, el proceso de investigación tiene tres etapas, momentos, aspectos que son importantes. El primero de ellos se llama preinvestigación. Aquí lo tenemos. Esta preinvestigación recibe su nombre por pre, que en las etimologías grecolatinas del español se refiere antes de, es decir, antes de investigar. También se le puede conocer bajo la tutela de protocolo de investigación. En un segundo momento tenemos la investigación, aquí está. En este sentido es cuando nosotros ya pasamos a una segunda etapa, ¿sí? Ya tenemos toda una lógica y vamos entonces a desarrollarla. Por último, tenemos la post-investigación, que como su nombre lo indica, se refiere a después de la investigación. A esto se refiere con los resultados y los momentos de conclusión. ¿Cómo está esto? En resumen, la preinvestigación, o lo que es lo mismo, el protocolo, lo que hace es tratar de iniciar las ideas, de empezarlas a matizar, de empezarlas a colocar en la mesa, de empezarlas precisamente a identificar bajo la tutela de una ocurrencia. Esto es, se me ocurre tal cuestión, pero no tengo una idea de cómo se lleva a cabo, no hay una respuesta un poco más allá. El protocolo de investigación lo que hace es precisamente pasar de una ocurrencia a una idea formal, que es una condición muy importante. ¿Por qué? Porque le da sentido a lo que es el proceso de investigación. En la investigación lo que indica es todo el conjunto de desarrollo. Esto es, bueno, ya inicié la investigación, ahora ¿qué sigue? ¿Cómo le hago? Bueno, pues ya lo que yo desarrollé y lo empecé a vincular con idea, entonces ahora lo que hago, lo que tengo que hacer es ampliarlo. En la investigación se trata o se indica la capacidad de ampliación de lo que ya hiciste en la pre. De hecho, en la preinvestigación se considera que entre el 60 al 70% del trabajo ya está terminado. Por último, viene la postinvestigación, que decíamos que aquí ya se coloca específicamente todos los resultados que obtuvimos en la investigación. Es decir, se cierran las ideas. Entonces, en la pre se inician, en la investigación se desarrollan y en la post se cierran las ideas. Con esta condición, nosotros tenemos que entonces estar colocando buena parte de los esfuerzos en este parcial en lo que es el protocolo de la investigación. En este protocolo tenemos que mencionar que es, y de entrada es una especie de guía, muchachos. ¿A qué nos referimos con que sea una especie de guía? Ahorita dejo de compartir eso para compartir toda la pantalla. Es una especie de guía por la siguiente razón, ¿sí? Porque al ser una guía te permite estar dando una ubicación y seguimiento de algo en concreto, ¿vale?
En este sentido es importante porque te va dando, te va diciendo qué hay a tu alrededor, cuáles son los elementos que debes tú de considerar. Es, digamos, pues una especie de GPS, un GPS. En este sentido, y utilizando precisamente las herramientas que ahorita nos colocan, por ejemplo, podemos acá colocar Google Maps e ilustrar precisamente lo que estamos colocando. En Google Maps, que muy probablemente muchos de ustedes lo han utilizado, aquí te puede preguntar qué estás buscando, ¿vale? Dónde quieres ir, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a colocar acá una ubicación, por ejemplo, el ayuntamiento. Ok, aquí está el Palacio Municipal de Chimalhuacán. Entonces le digo que quiero ir. Esta especie, lo que estamos haciendo es precisamente trazamos toda una ruta. Acá obviamente pues todos ustedes la conocen, pero les recuerdo, la idea del ejemplo es para que pueda ser ilustrativo. En este sentido, aquí lo que podemos observar es que te traza toda una ruta. Te dice, por ejemplo, dónde te encuentras, que en este caso pues, me encuentro en el tecnológico, y a dónde quiero ir. Acá, como ustedes pueden observar, te da una información importante. Por ejemplo, aquí te indica el tiempo en el que aproximadamente vas a hacer en el recorrido. Acá la distancia. Aquí te indica, por ejemplo, si puedes hacerlo en coche o lo vas a hacer caminando, como es acá, o en transporte público, etc. O en bicicleta, claro. Te dice cuáles son los recorridos que tienes tú que hacer. Inclusive te da más información de la que consideres. ¿Por qué? Por ejemplo, puedo yo cambiarlo a que sea imágenes, ¿sí? Ya satelitales y no, ¿sí? el mapeo. Entonces aquí ya tengo precisamente lo que es el Palacio Municipal. Entonces aquí yo me puedo ubicar y, por ejemplo, puedo saber qué es lo que está a mi alrededor para saber dónde me encuentro. Es decir, aquí con esto yo lo que hice fue precisamente trazar que yo quería llegar. Aquí me está indicando que ese es el Palacio Municipal, ¿vale? Que esta es la iglesia. Bueno, pues acá también me indica pues qué es lo que tengo que estar viendo como referencia, cómo se llama la calle, etc. Me puedo yo regresar a esta lógica y bueno, sí, seguir pues buscando. En este sentido también puedo yo buscar opiniones. ¿A qué me refiero con opiniones? Sí, por ejemplo, aquí me dice cuáles son las opiniones de las personas que han ido a ese lugar, por poner un ejemplo, sobre qué normalmente se escribe, ¿no? Cuáles son las palabras clave que normalmente se dan, la puntuación. Te dice también, por ejemplo, una descripción general, por ejemplo, la dirección como tal, su código postal, el horario de atención, un número, ¿de acuerdo? Te puedo dar información adicional, como si fuese un restaurante, costos, ¿sí? El momento en el que está más saturado, en fin. Toda esta información y más te puede dar precisamente pues el acceso a Google Maps. ¿Por qué esto es importante? Bueno, lo comentábamos hace rato. Esto es importante porque lo que hace un protocolo de investigación es eso. Es precisamente lo que nosotros acabamos de hacer. Es decir, hay toda una guía, todo un proceso de ubicación que le permite entonces al investigador, en este caso, tratar de organizar todo un conjunto de ideas.
Porque si se fijan, cuando nosotros estábamos haciendo ese mapeo, estabas tú aclarando de cómo te ibas a ir, cuánto tiempo te ibas a ir, o cuánto tiempo te vas a hacer, costos, si es que trae costos, ¿sí? En fin, formas, alternativas, etc. Te puede decir, por ejemplo, si hay carreteras, autopistas, perdón, que representa algún costo, algo en concreto. Bueno, en un protocolo de investigación es exactamente lo mismo. Le permite entonces al investigador tener o recopilar la información clave para su proyecto de investigación. Ante esto, lo que también tenemos que mencionar es que el protocolo es metódico, pero asistemático. ¿Qué significa la palabra metódico? La palabra metódico se refiere a que va por pasos, ¿sí? Es decir, que también el mismo protocolo no se hace de golpe, sino que va por pasos. Pero al ser asistemático se refiere que no lleva un orden. Es decir, que no hay un orden establecido, no hay una secuencia ni una forma, no hay un camino concreto para trazarlo. Dependerá precisamente del estilo, del tema, en fin, todos esos elementos que son importantes. Esto se los comento y espero que lo tomen en cuenta, porque algunos profesores de pronto piensan que su estilo o la manera de hacer protocolos, si es que llegan a realizarlo, es el elemento, ¿no? Es la clave, es la panacea. Y no, tenemos que recordar que cada quien puede imprimir su estilo, no pasa nada. Cada quien podrá dividirlo en más pasos o en menos pasos, tampoco pasa nada. Lo que sí tiene que hacer es que todas estas ideas que se colocan, que se esberran, que se asignan al protocolo de investigación tienen que estar primero unidas entre sí, ¿vale? En este sentido, el protocolo lo que hace es resolver las preguntas clave. ¿Cuáles preguntas clave? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, a través de quién, etcétera? Y todas estas preguntas van abocadas a la palabra investigar. ¿Qué quiero investigar? ¿Cómo quiero investigar? ¿Cuándo quiero investigar? ¿Por qué quiero investigar? ¿Para qué quiero investigar? Entonces ya dijimos, el protocolo de investigación es la primera fase, que consiste precisamente en iniciar y ordenar las ideas a través de hacer preguntas clave. ¿Sí? Estas preguntas clave decíamos que son el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, a través de quién, ¿sí? En fin. Estas son preguntas elementales. Y también mencionamos que el protocolo es metódico, que va por pasos, pero que es asistemático, es decir, que no lleva un orden. En este sentido, y paradójicamente a lo que acabo de mencionar, vamos a colocarle un orden, pero esto, reitero, no lleva un orden. Lo vamos a hacer con una finalidad pedagógica, ¿sí? Para que ustedes entiendan, para que a ustedes les sea mucho más significativo este principio. Entonces, comencemos. Como primer momento tenemos antecedentes. Lo pueden encontrar como antecedentes, antecedentes del problema, lo pueden encontrar como delimitación espacial, delimitación temporal, delimitación conceptual. ¿Sí? Lo podrán encontrar así, no pasa nada. En un segundo momento lo vamos a colocar a través del planteamiento del problema. Normalmente no cambia, me refiero al nombre. Aquí les digo que puede ser un orden distinto. Hay quienes el estilo lo colocan a que primero se ponga el planteamiento y ya después todo lo demás. Habrá estilos que, como en este caso, pongamos primero antecedentes y después lo demás. Después tenemos la justificación. En esta parte de la justificación, normalmente lleva ese nombre, sin embargo, puede agregársele otros elementos, como cuál,
la factibilidad y viabilidad. Es decir, si es factible y o viable que se haga la investigación. Recordemos que la cuestión precisamente de factibilidad se refiere a la existencia de los recursos. No siempre los recursos están. Y la viabilidad se refiere al manejo de esos recursos. La lógica dictaría que la viabilidad va acorde con la factibilidad, pero esto, por desgracia, no siempre sucede. Existen, pues, momentos en que hay recursos, pero no se sabe cómo aprovecharlos o simplemente no se utilizan. Hay algunas ocasiones que es al revés, que de pronto se tiene un manejo de los recursos, pero que simplemente no se cuenta con ellos. Por lo tanto, estos forman parte de lo que se llama justificación, un aspecto clave al momento ahora de hacer un protocolo de investigación. Sobre todo cuando tiene tintes de hacerlo con un propósito más estructural, con mucho más fuerza, para plantear, por ejemplo, encuestas, entrevistas. En muchos de los casos, pues se requiere de un dinero para poder llevar a cabo dicha cuestión. Y por eso también puede presentarse como costos. Como cuarto momento tenemos objetivos, tanto general como específicos. Ahí sí no hay ningún cambio. Como quinto momento tenemos hipótesis. También, como comentábamos en los objetivos, tampoco genera tanto cambio. Y por último tenemos lo que es la metodología. Aquí en el apartado de metodología es uno de los aspectos o los apartados en donde más sufre cambios. ¿Por qué? Bueno, porque algunos deciden colocarle otros nombres, otros deciden adjudicarle otros principios, pero no pasa nada. Como primer momento de la metodología, como ya vieron ustedes, se separa también en 6. Tenemos lo que se llama postura epistemológica o su variante marco teórico. ¿Qué es una? ¿Qué es la otra? La postura epistemológica se refiere precisamente a la teoría. Se supone, al menos ¿sí? Desde un carácter inicial, que el estudiante universitario debe tener un catálogo, una cantidad de teorías que ya haya identificado a través de profesores, de lecturas, de debates en clase. Andamiaje teórico le permite entonces poder intentar descifrar los fenómenos que acontecen en su realidad, lo que está a su alrededor. ¿Cómo está esto? Se supone, muchachos, que ustedes como miembros de las ciencias sociales, todo aquel problema que se les presente, deberán entenderlo desde su formación académica. Esto es crucial. No lo podemos ni obviar, ni es algo que no sea importante. De hecho, es lo más importante, porque ahí nos damos cuenta de qué tanta formación académica tenemos de manera consolidada. Entonces, es clave. ¿Qué es? Por ejemplo, ahorita está lo del tema del dólar, el famoso superpeso, cómo el peso se aprecia. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las modificaciones que se pueden presentar ante tal cuestión? ¿Sí? No todo es agradable, no todo es bondadoso. Así suba el peso, incremente su valor o baje el peso en determinación con el dólar. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos conjuntos, desde productos y servicios directamente vinculados con exportación o importación de lo mismo, o también está la lógica de las remesas. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene familiares de los Estados Unidos, pues el hecho de que el peso mejore su valor frente al dólar, pues a esas personas no les conviene
porque obviamente les dan una cantidad de dólares que estos, al convertirse a peso mexicano, pues obviamente bajan el dinero que pueda llegar a presentarles. Otro de los asuntos, pues puede ser precisamente la inflación, puede ser el temita del outsourcing, ¿sí? Es decir, hay muchos elementos donde ustedes pudieran, ¿sí?, tratar de entender desde la lógica teórica. Por eso es crucial, por eso es fundamental que ustedes vayan considerando esos principios. Ahora, ¿qué pasa si el estudiante o no sabe teoría o no tiene idea, ¿sí?, de las teorías que puede utilizar? Si no tiene teoría, lo más lógico o lo más congruente es que utilice lo que se llama marco teórico. ¿A qué se refiere el marco teórico? Simplemente a que va a tratar de consolidar una propuesta, tratando de estar leyendo, ¿sí?, las diferentes teorías que se pueden de pronto encontrar para ver cuál se ajusta mejor a su tema y también a su interés en el tema. Esto es crucial. Por eso es que si el estudiante ya tiene una teoría, entonces se va directamente a la postura. Si el estudiante no tiene teoría, bueno, pues, entonces va buscando el marco teórico para tratar de escudriñar qué teoría le beneficia más que otras. En un segundo momento tenemos la parte del enfoque de la investigación. Posteriormente tenemos el método. Después tenemos el nivel de la investigación. Estos no cambian el nombre. El que sí puede cambiar, y aquí le estoy dando la variante, es el corte de la investigación, que ese es un nombre, o el segundo, que se llama diseño de la investigación. Se refieren a lo mismo, pero puede cualquiera de los dos nombres presentarse. Por último, pero no por ello menos importante, está lo que se llama técnica o técnicas de investigación. Y así es como se cierra precisamente lo que es el protocolo. Reitero, habrá compañeros profesores que de pronto, en vez de iniciar con antecedentes, quieran iniciar con objetivos, o quieran iniciar con hipótesis, o quieran iniciar con planteamiento de problema. No hay ningún detalle, ¿sí? Recordemos precisamente pues que el orden de los factores no altera el producto.